Hola, muy buenos días y bienvenidos Ecuador de la presente semana, miércoles 7 de agosto de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 49 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico. Vamos a conocer a las 5:45 desde Suiza el clima del consumidor, previsión para el tercer trimestre del presente año. También desde Suiza, 7:15, índice de precios al consumo perteneciente al mes de julio. 9:30, todo en horario GMT, como siempre, 9:30. Desde el Reino Unido vamos a tener un discurso de Mark Carney, desde el Parlamento del Reino Unido. Mark Carney, gobernador del Banco Central Inglés. 9:30. También desde el Reino Unido, el informe de inflación del Banco Central de Inglaterra. Desde Alemania, a las 10, producción industrial. Cuidado con los cruces del euro, 12:30. Desde Canadá, permiso de construcciones, a las 14. También desde Canadá, el índice de gestores de compra perteneciente al mes de julio. Desde Estados Unidos, a las 17, emisión de notas del Tesoro a 10 años, a las 19, crédito al consumidor perteneciente al mes de junio, también desde Estados Unidos. Y para finalizar la sesión, 23:50, la balanza comercial perteneciente al mes de junio desde Japón. Vamos a ver los gráficos y vamos a ver cómo se está comportando la cotización del euro dólar en estos primeros compases de jornada. Vemos como desde ayer, en el inicio de sesión americana, lo único que hace la cotización es golpear una vez tras otra la congestión de mediano del 1.3315 junto con la directriz bajista de la misma categoría que nos viene desde el día 1 de febrero. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria para ver el escenario. 1 de febrero, sale la línea de tendencia con su punto de apoyo en el día 18 de junio. Cuidadito, como vemos, golpeando en las últimas jornadas, sobre todo en el día de ayer, esta doble barrera que sin duda será clave, determinante para dejar o no evolucionar a la cotización del par por encima del mismo. 1.3315, pieza clave a batir en el día de hoy. Como vemos, el precio de apertura, la cotización del par lo tiene un poquito por debajo, exactamente en el 1.3307. Esto hace que se nos forme una triple barrera para el día de hoy entre el precio de apertura 1.3307, la directriz bajista de mediano y la congestión de mediano en el 1.3315. Franja de 8 puntos, pequeña zona muerta inoperable para el día de hoy. De momento, su cotización se posiciona por debajo de la misma. Como primer soporte inmediato, además importante, como ya sabemos, eje central de operaciones de las últimas jornadas 1.3265. Quebrado el mismo, nos topamos con un nivel de soporte de categoría intermedia, 1.3241. El principal soporte del día lo seguimos delimitando en el precio de apertura anual, 1.3205. La directriz alcista de muy largo plazo, que hoy nos pasa sobre el 1.3160, ejercería fuerza de soporte, y el último congestión de mediano en el 1.3125. Como vemos, muy alejado de la cotización actual. Por la parte de arriba, la triple barrera que hemos delimitado para el día de hoy entre el precio de apertura, la directriz bajista de mediano y la congestión de la misma categoría, franja de 8 puntos, pequeña zona muerta inoperable, debe de ser quebrada al alza. 1.3315, primera resistencia a batir. Desde ahí recorrido alcista muy amplio hasta una congestión de mediano 1.3368. La siguiente resistencia y principal del día 1.3405. Congestión de mediano largo y la última resistencia de categoría intermedia en el 1.3440, 140 puntos de la cotización actual. Escenario inmediato, sobre todo por la parte de arriba, vigilando muy de cerca el 1.3315 porque es la pieza clave y la puerta que puede abrirle a movimientos alcistas más importantes para el día de hoy a la cotización del par. Como vemos, una vez tras otra golpeando y no tiene fuerzas para quebrarla. Repito, cuidado, 1.3315, pieza clave a batir por la parte de arriba y por la parte de abajo, 1.3265, primer soporte inmediato a batir. Vamos con el dólar yen. Como apreciamos en la imagen, ya está en la doble barrera, directriz alcista de mediano y congestión de la misma categoría en los 97.30. Vistazo en temporalidad diaria para ver este escenario que nos marca la cotización desde el pasado 13 de noviembre del año 2012. Directriz alcista, virgen todavía, y como vemos en el día de ayer ya nos cerró por debajo de la misma. Se apoya en los 97.30, congestión de mediano plazo a estas horas de negociación.
Vamos al mapa intradiario y le colocamos principales soportes y resistencias para el día de hoy. Esta triple barrera que se nos ha formado entre la congestión de mediano 97.30, precio de apertura de jornada, y la directriz alcista de mediano va a ser clave. Vamos a delimitar amplia zona muerta inoperable para el día de hoy entre los 97.60 y los 97.30, franja de 30 puntos donde no vamos a introducir operaciones al mercado con respecto al comportamiento del precio. Si encuentra apoyo en esta zona muerta, en la zona de los 97.60, atacamos una resistencia intermedia en los 97.95 y desde ahí directamente a la última resistencia y principal del día 98.58, a 130 puntos de la cotización actual. Observemos en el día de ayer en la apertura europea, clave determinante, como siempre, el nivel de congestión de mediano largo de los 98.58. Desde ahí, rebote bajista importante hasta los 97.30, donde se encuentra atrapada junto con el precio de apertura de jornada en estos momentos la cotización del par. Desde que abrió el mercado a las 00 horas GMT se encuentra totalmente imantada en esta doble barrera. Como primer soporte inmediato e intermedio tenemos los 96.98. El siguiente soporte y principal del día, congestión de mediano 96.72. Otros dos de categoría intermedia los topamos en los 96.38 y 96.06. En estos momentos y de forma inmediata, por la parte de arriba 97.60, mientras no consiga evolucionar por encima de este nivel, no vamos a ver movimientos alcistas para el par en el día de hoy. Por la parte de abajo, mientras se mantenga por debajo de esta triple barrera, directriz alcista de mediano, precio de apertura y congestión de mediano, franja de 30 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy. Mientras se mantenga por debajo, los movimientos pueden continuar bajistas hasta la zona de los 96.72 como mínimo. Vamos con el dólar franco suizo. Precio de apertura sobre la congestión de mediano de los 0,9253. Exactamente el precio de apertura lo tenemos un puntito por debajo, en los 0,9252. Doble barrera que va a ser clave para el día de hoy, como de hecho ya lo está siendo durante la sesión asiática. Esta barrera, como ya sabemos, importante, siempre respetada y de momento encuentra apoyo sobre la misma. Si este apoyo se hace firme, atacamos una resistencia intermedia en los 0,9288. Desde ahí la directriz bajista de mediano hoy nos pasa sobre los 0,9320. Cuidado con esta resistencia, siempre ejerce mucha fuerza sobre la cotización del par, una directriz que aunque ha sido quebrada en el tiempo, los inversores siempre la recuerdan. 0,9320, principal resistencia del día 0,9340 con gestión de mediano. Otra intermedia la topamos en los 0,9368 y desde ahí nos vamos a los 0,9392, a 140 puntos de la cotización actual. Como ya saben, importantísimo siempre este muro de contención de mediano largo plazo, no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2012, siempre recordado por los inversores. Por la parte de abajo, como primera barrera de soporte, la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy. 0,9253 con gestión de mediano y 0,9252 precio de apertura. Debe de ser quebrado a la baja. Actúa como primera fuerza de soporte 0,9252. De quebrarlo nos topamos con dos niveles de categoría intermedia que ejercerían fuerza de soporte. 0,9217 y 0,9196. Quebrado este, nos vamos directamente al precio de apertura anual como último soporte y principal del día 0,9148 a 105 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, doble barrera como primer soporte 0,9252, por la parte de arriba como primera resistencia de categoría intermedia 0,9288. Seguimos con el par libra-dólar. Cotiza a la baja con respecto de su punto de partida de jornada, que hoy lo tenemos en el 1,5343. Cotiza a la baja. Como primer soporte intermedio, 1,5307. El principal soporte del día viene delimitado por la congestión de mediano 1,5276. Otro intermedio, 1,5249. Y desde ahí directamente a la congestión de mediano del 1,5200. A 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, el escenario inmediato como primera resistencia, precio de apertura de jornada, 1,5343. La siguiente resistencia, congestión de mediano, muro con el que está chocando la cotización en los últimos días, 1,5365. Otro nivel de resistencia intermedio, 1,5402. La siguiente resistencia, congestión de mediano y principal del día,
1,5448 y directamente a un muro de contención de mediano largo en el 1,5508, muy alejado ya de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera resistencia, precio de apertura de jornada 1,5343, por la parte de abajo como primer soporte intermedio 1,5307. Continuamos con el dólar australiano y el dólar americano atrapado en la congestión de mediano de los 0,8980. Como vemos, el precio de apertura lo tenemos un poquito por encima en los 0,8987. Franja de 7 puntos, pequeña zona muerta inoperable para el día de hoy que va a ser clave. De momento, la cotización se mantiene por debajo de la misma. Dos soportes de categoría intermedia antes de llegar a la congestión de muy largo plazo. 0,8942 el primero, 0,8914. Y quebrado este le abriría las puertas para ir al principal soporte del día, congestión de muy largo plazo, 0,8888, que es lo que le está salvando la vida a la cotización del par en las últimas jornadas. Principal soporte del día, 0,8888 y otro nivel intermedio en los 0,8852 a 110 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, imprescindible, debe de quebrar la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy entre la congestión de mediano y el precio de apertura de jornada, 0,8987. Desde ahí nos vamos a buscar el principal nivel de resistencia del día. De corto plazo, 0,9043. Dos niveles intermedios ejercerían fuerza de resistencia en los 0,9077 y 0,9106, el último que le colocamos para el día de hoy. De forma inmediata, por la parte de arriba, precio de apertura como primera resistencia, 0,8987, por la parte de abajo, como primer soporte intermedio, 0,8942. Y no se olviden que la principal fuerza de imán la seguimos teniendo en el muro de contención de muy largo plazo, 0,8888. Vamos con el par euro-yen. Bueno, lo tenemos otra vez en la zona de los 129,48, muro de contención siempre importante de mediano plazo. El precio de apertura lo tenemos un poquito por encima, 129,54. Franja de 6 puntos que será clave, como ya lo está siendo en sesión asiática. No deja evolucionar a la cotización por encima de la misma. Está la cotización en estos momentos ya por debajo de esta doble barrera. Como primera resistencia, precio de apertura de jornada 129,54. La siguiente intermedia 129,85. La principal del día de corto plazo 130,14. Y dos intermedias ejercerían fuerza de resistencia en los 130,59 y 130,84 a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, tres únicos soportes. Los primeros de categoría intermedia 128,90. El siguiente 128,57. El último y principal del día de corto plazo 128,18 a 120 puntos de la cotización actual. La clave inmediata por la parte de arriba viene delimitada por el precio de apertura de jornada y la congestión de mediano. Entre los 129,48 y los 129,54 esta franja de 6 puntos mientras no tenga fuerzas para evolucionar por encima de la misma. Los movimientos alcistas para el par euro-yen estarán vetados. Por la parte de abajo, el primer soporte que se va a encontrar la cotización, 128,90. Terminamos el análisis del día de hoy, miércoles 7 de agosto de 2013. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través de nuestras vías de contacto, teléfonos, redes sociales, Skype, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.